Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, colegas diputados, colegas de la directiva de la Asamblea Nacional, medio de comunicación y pueblo de Venezuela. El día de hoy estamos tocando un tema que será trascendental para lograr lo que anhela nuestro pueblo, y es salir de una dictadura y entrar a una época de democracia. Si hay un tema en el cual he tenido siempre interés, me refiero desde el punto de vista académico, ha sido el estudiar las grandes y famosas transiciones de la historia reciente. Lo que pasó en Sudáfrica cuando, tras la liberación de Mandela, logró salirse del apartheid político que discriminaba a los negros de Sudáfrica y permitió tener al primer presidente negro de ese país, Nelson Mandela. Un proceso que dejó tanto a de Klerk, que era el antiguo presidente, con un premio Nobel, como a Mandela, que fue el presidente entrante. El proceso de Chile, muy conocido y muy también nombrado en Venezuela, en el que salieron de una dictadura cruel como la de Augusto Pinochet y se instaló un proceso político que lo liderizó la concertación democrática, que logró superar en gran medida las profundas heridas que había dejado una dictadura con torturados, con desaparecidos y con asesinados. Y de igual manera procesos como el que ocurrió en Brasil, tras la dictadura brasileña, Argentina en el Cono Sur, Ucrania en los dos episodios, Serbia. Es decir, el mundo está lleno y la historia moderna está llena de ejemplos de dictaduras feroces que, por más fuerte que se quieran mostrar ante el mundo, no pueden someter a todo un pueblo. Y eso es un primer mensaje que queremos dejarle claro a nuestro país. De peores dictaduras han salido otros pueblos y estoy convencido que el bravo pueblo de Venezuela está seguro y cerca de lograr un cambio en nuestro país y que muy pronto estaremos iniciando una nueva etapa a la democracia. Todos los estudiosos de las transiciones y las investigaciones al respecto han identificado variables que tienen que conseguirse para lograr una transición. Concepto que, por cierto, no es jurídico. La transición no es un concepto que está en la Constitución o en una ley. La transición es un concepto político que implica pasar de una etapa a otra. Y no es un día, no es una hora, es un proceso en el cual el antiguo régimen va dando paso a un nuevo régimen, que en este caso es democrático. Y cuando uno menciona entonces e investiga sobre cuáles son las variables que le permiten a una población saber cómo lograr pasar de un estadio de dictadura a un estadio de democracia, se encuentran una gran cantidad de elementos que podrían resumirse en dos, de acuerdo a investigaciones que ha hecho el profesor venezolano Benigno Alarcón, del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y en lenguaje técnico dice que se logra la transición cuando ocurren dos cosas. Se elevan los costos de la represión y bajan los costos de la tolerancia. ¿Qué significa eso en español? Se mantiene una presión total en contra de la dictadura
en las calles, en la comunidad internacional, desde el Parlamento y todos los espacios, y de igual manera se baja la talanquera. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué es fundamental que estén estos dos caminos? Obviamente, como no estamos con demócratas, pensar que solamente un camino de negociación nos va a llevar a la libertad es una ilusión. Es pensar en pajaritos preñados y desconocer la naturaleza criminal de muchos de los que están en el poder. Y de igual manera, pensar que solamente la presión será lo que nos conducirá a la reconstrucción de Venezuela es obviar que nuestra misión y nuestro mandato no es solamente salir de la dictadura, sino también garantizar que haya estabilidad política para poder reconstruir a nuestro país. Es decir, Venezuela no quiere salir de una dictadura como la que tenemos hoy para entrar en un proceso de revancha y persecución que nos divida y que genere heridas profundas como pasaron en otros países. Por lo tanto, quienes por obra y gracia de Dios y por el mandato de nuestro pueblo, tenemos la responsabilidad histórica de ocupar estos espacios de liderazgo para conducir a una población que quiere cambio, tenemos el deber de trabajar en estas dos grandes líneas. Orientar al pueblo, conducirlo, acompañarlo en la gesta de la resistencia civil no violenta y de igual manera construir las garantías que permitan que quienes sostienen al dictador se pongan del lado del pueblo. Esto lo hemos dicho en diferentes oportunidades y quiero ratificar el por qué es clave avanzar en este punto. Nicolás Maduro no se sostiene solo. Nicolás Maduro se sostiene porque hay unos militares, unos magistrados, unas rectoras del CNE, un defensor del pueblo, un contralor general que lo sostienen. Nicolás Maduro sabe que sin el respaldo de las Fuerzas Armadas no puede imponerle un proyecto comunista a Venezuela. Nicolás Maduro sabe que sin la complicidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no puede imponerle la represión y esa falsa de fraude constituyente que quieren imponerle a nuestro país. Nicolás Maduro sabe que si las rectoras del CNE no la acompañasen en este camino, entonces el pueblo tendría elecciones libres y democráticas, que es a lo que más le temen ellos. Y de igual manera sabe que si el Contralor General o el Defensor del Pueblo cumplieran su papel, él no tendría ningún tipo de posibilidad de seguir el asesinato que está realizando en contra del pueblo de Venezuela y particularmente contra los jóvenes. Por lo tanto, el centro de la estrategia política de la unidad venezolana y de este Parlamento como depositario de un mandato que nos dio el pueblo es generar toda la estrategia de presión y toda la estrategia de incentivos que permita que quienes hoy acompañan a Nicolás Maduro por temor a que si sale él del poder, ellos serían perseguidos y que aquí lo que vendría sería una cacería de brujas, sepan que es más costoso hundirse con Nicolás Maduro que ponerse del lado del pueblo. Y de esto trata este punto de debate que hemos iniciado el día de hoy en esta Asamblea Nacional. De cómo desde este espacio empezamos a construir las garantías políticas, institucionales y jurídicas para que todo aquel funcionario civil o militar que hoy esté acompañando a Nicolás Maduro,
pero que decida ponerse del lado del pueblo, se venga a acompañar al pueblo y nos ayude a liberar a toda la población de este fiasco y este fraude dictatorial y la masacre que tienen en contra de nuestros jóvenes. Por eso, esta Asamblea Nacional envía un mensaje claro a quienes hoy están sosteniendo a Nicolás Maduro para decirles que no tienen que hundirse con él. Él decidió un camino, pero ustedes no tienen por qué convertirse en criminales internacionales para proteger el dinero de otros. Me decía Ángel Oropesa el otro día que lo más grave de esta masacre es que ni siquiera es por ideología. Lo que están protegiendo es un dinero que se robaron. Y ahí ponen a unos guardias nacionales y a unos policías a matar estudiantes para proteger el dinero de otros. Nosotros le hemos planteado al pueblo con mucha claridad que solo la rebelión democrática es la que nos hará libres. Porque no existe manera de que quienes están cómodos en el poder salgan de su zona de confort y se pongan del lado del pueblo si no existe un movimiento telúrico popular que remueva las conciencias de quienes están siendo cómplices de la dictadura. Y para que este movimiento telúrico, esta rebelión democrática, pueda construir no solo una salida al menor costo posible para nuestro pueblo, sino también las bases para garantizar que el día de mañana Venezuela pueda ser un país con estabilidad, lo que nos permita recuperarnos de la grave crisis hambreadora, de salud y asesina. Necesitamos entonces de esta Asamblea Nacional iniciar un proceso para construir estas garantías. Finalizo con una pequeña reflexión. Cuando dentro de la Unidad Democrática y en la bancada empezamos a discutir sobre la necesidad de dar este paso, dentro del partido tuvimos debates si debía ser yo quien tuviera que asumir la vocería en este espacio. Y el domingo pasado, Día de las Madres, le mandé a preguntar a mi hermano Leopoldo López que qué pensaba de esto, si creía que era el momento para dar este paso público ante el país. Y Leopoldo enviaba un mensaje muy claro. Decía, hermano, nadie más que nosotros que tenemos la mitad de nuestros amigos en prisión, que han sido torturados, que nos han enviado compañeros al exilio. Nadie más que nosotros tiene la oportunidad para decir que aún a pesar de todo el daño que nos han hecho, que es bastante, estamos dispuestos a construir las garantías para que en Venezuela haya una transición en paz. Si mi hermano Leopoldo López, Robin Mantilla, Gilberto Sojo y también la madre de Geraldine Moreno, Rosa Orozco, que le asesinaron una hija, ha dicho que para evitar más costos al pueblo hay que avanzar en un proceso que permita reconciliación nacional, entonces estamos obligados a avanzar en ese sentido por la paz de Venezuela. Finalizo entonces con una frase que estoy parafraseando, valga la redundancia, de Martin Luther King, adaptándola a nuestra realidad. Hoy nadie tiene dudas de que la revolución está en su lecho de muerte. Lo que está en discusión es cuán costoso va a ser el funeral para los venezolanos. Y desde esta tribuna, en nombre de la Asamblea Nacional, les decimos a quienes sostienen a Nicolás Maduro, funcionarios civiles y militares, magistrados,
rectoras, que llegó el momento de abandonar a un asesino y construir los espacios para que Venezuela pueda tener pronto un nuevo gobierno electo por el pueblo, en el que se respeten los derechos de todos los venezolanos, en el que no venga la revancha ni la persecución, sino que iniciemos un camino para reconstruir a Venezuela. Y al pueblo que está en la calle le decimos que esto solo va a ocurrir si mantenemos la presión. Por lo tanto, que este camino que inicia hoy desde la Asamblea Nacional sea acompañado por el incremento de la presión y la rebelión popular democrática, que todo el pueblo de Venezuela asuma que estamos en la etapa final y que solo con calle, determinación y resteo con la causa de la libertad es que pronto estaremos marchando a Miraflores, no a tumbar a Maduro, sino a juramentar a un nuevo presidente para toda Venezuela. Fuerza, fuerza, fuerza y fe, lo vamos a lograr. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.